La última clase, que va a ser la próxima, vamos a ver la interacción entre Civil y Revit, cómo lo vamos a hacer. Básicamente yo recomiendo, para pasar de Civil a Revit un terreno, exportar las curvas de nivel, no la superficie, no el objeto superficie. El objeto superficie es un objeto de AutoCAD Civil y no vas a poder pasar el objeto superficie. Pero si convertís el objeto superficie de Civil, lo vamos a ver la vez que viene, a curvas de nivel, esas curvas de nivel las linkeás a Revit y ahí creas el terreno. ¿Está bien? La otra forma, ¿conocen BIM 360? Sí. La otra forma es subir a BIM 360 desde Civil y en Revit linkear. Eso se puede hacer desde el 2019. 2017 creo que. Y ahí quedaría la diferencia entre un... Bueno, lo vamos a ver la vez que viene. Bien, entonces, tengo el orden de los campos y la separación es un espacio, entonces hago OK, Zoom Extends, acá tengo el terreno. Cuando tengo un terreno en Civil, lo primero que hago es verlo en 3D para ver que esté todo correcto. Una vez que lo tengo el terreno, voy a empezar a diseñar un camino. Entonces, para eso hago el eje. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué objeto tenía que crear? Para crear el eje. Una polilínea 3D. Primero una polilínea, no 3D, una polilínea común. Iba a polilínea y hacía una polilínea, que creo que hice desde acá, bordeando el valle ¿no? Algo así, dice. No me acuerdo mal. Primero hago una polilínea. La polilínea no tiene altura. Es una polilínea común y corriente de AutoCAD. Y después convierto esta polilínea en un eje, en una alineación. ¿Se acuerdan? Alignment. Y crear una alineación desde un objeto. Create alignment from object. O crear desde un objeto. La alineación tenía un par de cosas importantes. Una era el sentido, dónde empieza, si empieza en una punta o en la otra. Al decidir yo dónde empieza, automáticamente estoy definiendo cuál es la derecha y cuál es la izquierda de mi alineación. ¿Se entiende eso? Entonces yo voy a empezar de acá, voy a hacer clic acá. Una vez que seleccioné, hago Enter. Y me abre, primero me da el sentido que le di, si me pone esa flechita, bueno, no se ve en pantalla porque quedó más arriba. Y acepto el sentido y le pongo nombre. Eje trasero. En las etiquetas voy a elegir mayores y menores, o major and minor only. Y le voy a pedir, como mi polilínea no le hice las curvas, le hice vértices, entonces le voy a pedir que le agregue curvas directamente. Entonces, como le agrega curvas, acá pondré el radio de las curvas, y acá, si quiero borrar la polilínea, lo dejo seleccionado, y ahí tengo la alineación. Una vez que tengo la alineación, lo que necesito es... Sí. Para volver a eso. Para volver a cuál. Para modificarla ahora, una vez que lo hice. No, para volver. Viste que cerraste la ventana y querías ver. Sí. Para volver a la ventana. No hace falta volver a la ventana. Yo quiero modificar ahora lo que hice. Por ejemplo, si no puse todo y lo hice. Tenés que borrar la línea. Para volver a esa ventana es la de creación. Tenés que borrar la alineación y hacerla de vuelta para llegar a esa ventana. Lo que sí podíamos hacer, que vimos, es seleccionar la alineación y acá hacer Geometry Editor o editor de geometría. Y en esta ventana, si podíamos, ¿se acuerdan? Hacer unas cuantas cosas. Entre ellas, por ejemplo, abrir esto que es el Grid View, o no sé cómo dice en castellano. ¿Cómo dice en castellano? El Grid View.
están acá todos los subelementos de esta alineación, que tiene una línea de comienzo, que cuando señalo acá en el renglón la veo acá, resaltada, una curva, otra tangente, una curva así. Entonces en las curvas yo ahora podría ir al valor del radio, que tengo acá, radius, que dice 200, y decirle, bueno, ahora yo quiero un radio acá de 150. Y hago Enter y modifiqué el radio de curvatura o el radio de esa curva. Una vez que tengo la alineación, lo que teníamos que hacer es el perfil. Para hacer el perfil del terreno, en Profile, en perfil, crear perfil del terreno, Create Surface Profile. Acá elegíamos qué alineación, y acá elegíamos el terreno y hacíamos Add. Una vez que hacíamos Add, ya tenemos el perfil calculado y lo tenemos que dibujar en un visualizador de perfiles, para lo cual hacíamos Draw in Profile View. Entonces acá me abre la ventana del visualizador. Cada vez que creo un objeto en AutoCAD Civil, abre la ventana de definiciones del nombre del objeto, etcétera, etcétera. Y acá me abrió la ventana del visualizador. Y simplemente lo que hago es abajo, en el botón que dice Crear Visualización, Create Profile View. Hago clic en Create Profile View y lo coloco acá. Ya tengo acá lo que es el perfil del terreno a lo largo de este eje. Yo veo que acá, por ejemplo, mi paseo va a tener que bajar por acá significativamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque mi alineación, mi eje, lo pasé por acá por mitad del valle, ¿sí? Esto, si yo me pongo con el mouse acá, la altura acá es 770. ¿Se acuerdan que posándome simplemente con el mouse, yo sé la altura, ¿sí? 770. En cambio, si yo me paro acá, la altura es 760, o sea que tengo 10 metros de diferencia de altura. Y lo que yo quería hacer, en realidad, era alrededor acá, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer simplemente es seleccionar mi alineación, ¿sí? Y modificarla, llevar este punto mucho más allá y este punto que está acá también mucho más allá. Fíjense que acá ya cambió el terreno, me falta acá. No vamos a aprender demasiado de AutoCAD Civil, así que lo voy a hacer. Yo abrí la caja de herramientas para modificar y acá tengo para agregar vértices. Voy a agregar un vértice. Esto es para borrar vértices y esto es para agregar vértices. Insert, puedo agregar un vértice acá y hago Enter. Ya ven que mis alturas no varían tanto porque me estoy acercando a esta parte del terreno. ¿Se entendió lo que hice? ¿Sí? ¿O no? Bien, una vez que tengo el perfil del terreno, lo que voy a hacer es diseñar la altura del paseo que voy a hacer. Para eso, en Profile, abro la caja de herramientas de diseños de perfiles. En Profile Creation Tools. Y lo que me pregunta es en qué visualizador. Voy a seleccionar el visualizador. Y le voy a poner nombre a este perfil, que va a ser altura del paseo.
hacer OK y me va a abrir la caja de herramientas o la barra de herramientas para dibujar el perfil acá. Entonces voy a elegir en el primero, voy a elegir la segunda opción, dibujar tangentes y curvas, y voy a empezar justo a la altura del terreno, de Snap como en AutoCAD, y voy a dibujar acá la altura que yo quiero darle al paseo. Y voy a terminar justo acá, para empezar desde el terreno y terminar en el terreno. Entonces, esta es mi altura del terreno y esta es mi altura de diseño. ¿Está bien? Una vez que tengo esto, para diseñar el camino o el paseo, lo que me falta es el diseño transversal. Es decir, me falta definir qué ancho quiero, si lo quiero con pendientes, cómo se conecta el terreno. Eso es lo que me falta definir. Entonces, para definir eso, tenía que crear un ensamblaje, un ensamble. Voy a guardar este archivo. Sí. Sí. Dale. Pero vos cuando dibujás. Sí. El diseño. Claro. Sí. No, quedate así. Vos podés hacer que ciertas formas. Sí. 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 Yo estoy trabajando, enseñando ahora lo que es arquitectura paisajista. Entonces no le doy bolilla. Yo en francés no le doy bola, pero en realidad sí, porque si yo dibujo, si yo quiero crear hago lo mismo la alineación. Sí, lo mismo. Si yo creo una alineación, fíjense, creo que lo nombré la vez pasada, ¿o no? Las normas. Si yo hago acá una polilínea, ¿sí? Y yo creo una alineación en función de crear esta alineación desde un objeto, ¿sí? Vamos a poner ruta 1. Acá tengo design criteria, acá le pongo la velocidad y si selecciono acá me lo va a verificar según normas. Lo mismo cuando hago el perfil. Lo cual va a ser la verificación nada más. No es que no me va a impedir diseñar mal, entre comillas. Me va a poner signos de admiración donde estoy fuera de norma. Y me va a decir por qué. Yo decidiré si lo corrijo o no. Va a haber una curva que va a decir para la velocidad que seleccionó, el máximo, el mínimo de radio son 400 metros porque está a 5 metros por hora. Bien, entonces tenemos el eje y tenemos el perfil. Y nos falta el ensamblaje. Para hacer el ensamblaje vamos a Assembly, Create Assembly o crear ensamblaje. Le vamos a poner paseo como nombre al ensamblaje también. El tipo de ensamblaje va a ser Adder u otro. Vamos a hacer OK y vamos a poner el ensamblaje, que va a ser un punto por ahora, en algún lugar del archivo, del dibujo. Este es el ensamblaje. Por ahora mi ensamblaje es solo un punto. ¿Sí? Ahora voy a decidir qué le agrego a este ensamblaje. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo diseñé mi obra lineal, que es este paseo, este punto lo voy a colocar a lo largo de la alineación con la altura del diseño. ¿Sí? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Es importante. O sea, lo que yo voy a crear es un paseo, que va a ser el objeto corredor, que lo vamos a crear después. Esa obra lineal o corredor
va a tener este punto como base. Entonces este punto yo lo voy a colocar a lo largo de la alineación, pero va a tomar las alturas del diseño. ¿Está bien? Y yo tengo que tener en cuenta que todo lo que ponga de aquí a la derecha va a estar de mi eje a la derecha del eje, que es esta en este caso. Porque mi eje comienza acá. Entonces esta es la derecha y esta es la izquierda. Si yo hubiera comenzado acá, esta sería la derecha, o sea, si este fuera el sentido, esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿verdad? Entonces, si esta es la derecha y esta es la izquierda, si hubiera sido así, todo lo que yo coloque a la derecha quedaría de aquel lado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien, en este caso que yo hice esta, en este sentido, ¿sí? Que mi eje comienza acá. Y yo quiero, fíjense que acá la altura es 760, ¿sí? Acá la altura es 722. O sea, evidentemente tengo una pendiente hacia acá, ¿no? Tengo un valle ahí. Si yo quiero colocar en mi alineación, ¿sí?, una senda y quiero colocar una baranda para que la gente no se caiga hacia el valle, ¿de qué lado la pongo? Izquierda. Okay. Bien, entonces, para colocar ahora a izquierda y derecha los elementos, ya sea la baranda, la vereda, si es una ruta, colocaré andaniveles de tránsito o una división en el centro, si es un bulevar, lo que sea. Voy a abrir la paleta de subensamblaje. Control 3 abre la paleta de subensamblaje. Y en esta paleta de subensamblaje voy a empezar a usar los diferentes elementos que necesito. Las paletas en AutoCAD lo que traen son objetos. O lo que traen son comandos. En este caso son objetos inteligentes que se llaman subensamblajes. Vamos a utilizar la paleta básica o basic que trae ensamblajes de diferentes tipos. Las otras paletas traen ensamblajes específicos. Por ejemplo, la paleta de lanes, como dice en castellano, dice carriles. Sendas, Carriles. con carriles. Son carriles de tránsito de vehículos. La paleta de daylight son subensamblajes que lo que hacen es conectarse al terreno. Porque yo en definitiva el ensamblaje este voy a tener que hacer, por ejemplo, para el lado derecho, supongamos una vereda de, no sé, 1 metro. Y para el lado izquierdo otra vereda de 1 metro porque quiero que mi senda tenga 2 metros en total. Después de hacer eso voy a tener que conectarme al terreno de alguna forma. ¿Bien? Entonces se puede usar esta paleta. O se puede usar la paleta que aprendimos la vez pasada, que es la paleta genérica. Generic. Hay una paleta que se llama Generic, que son simplemente líneas o links. ¿Saben lo que es un link? Es algo que enlaza. Entonces, esta paleta trae links, que son enlaces. Entonces puedo enlazar el camino al terreno, por ejemplo. Entonces vamos a ir a Basic y voy a utilizar acá el Basic Sidewalk, que es simplemente una vereda. En castellano, como dice, Basic Acera básica. acera. Entonces voy a colocar la acera, hago clic y se acuerdan que abrí acá las propiedades y acá puedo cambiar los parámetros de esta acera, que en este caso los parámetros por defecto tienen un ancho de 1,80 m, el width, una profundidad porque es una construcción, entonces va a tener una profundidad. Es importante la profundidad porque la profundidad después podré llevarlo a Navis o acá mismo en Civil y calcular cuánto tengo de material al tener la superficie.
y después voy a tener todo el largo de la senda, voy a poder calcular el material. Y después tenemos otros parámetros que después vamos a ver cómo sabemos qué es el buffer width 1 y el buffer width 2. Cada uno de estos elementos tienen diferentes parámetros. Y este está del lado derecho. Yo si quiero ponerlo del lado izquierdo tendré que cambiar primero acá right a left. Pero si lo quiero poner del lado derecho, dejaré derecho. Y hago clic simplemente acá en el punto. Y ahí me agregó para el lado derecho una vereda de una acera de 1,80 m. Ahora puedo cambiar a left y agregar en el mismo punto y tengo para el otro lado otra acera, que en realidad yo digo otra acera, pero para mí en mi diseño es una sola, que tiene 1,80 m para cada lado. Una vez que los puse, podré seleccionarlos y volver a abrir propiedades, AutoCAD, control 1, botón derecho, propiedades, y cambiar. Digo, bueno, ahora el ancho que quiero acá es de 1 metro. Pongo 1, hago Enter y también el parámetro. ¿Bien? Es importante siempre tener en cuenta que la acera de 1 metro va a estar para el lado izquierdo. La acera de 1,80 m va a estar para el lado derecho. Esto significa que yo en mi proyecto acá voy a tener 1,80 m para acá y 1 metro para la izquierda. ¿Bien? Puedo ir y modificar también este y ponerle que sea de 1 metro. Podré acá seguir agregando elementos. Seguir agregando elementos significa agregarle un muro. Creo que vimos el agregarle también se llama un cordón de vereda, ¿se acuerdan? Vamos a agregarle eso. Puedo agregar lo que yo quiera. Puedo agregar acá incluso algún elemento decorativo. Puedo agregarle árboles, puedo agregar lo que yo quiera. Cualquier elemento que vaya a repetirse a lo largo del paseo. Bien. Hay incluso un programa que viene junto con AutoCAD Civil para crear estos elementos inteligentes. Bien, ahora sí necesito conectarme al terreno. Eso sí es muy recomendable. ¿Por qué? Porque yo podría hacer la obra lineal así. Entonces, imagínense que este punto, ¿sí?, que está acá, que está acá, dijimos que corre a lo largo de la alineación con la altura del perfil, ¿verdad? Entonces, en este punto, por ejemplo, ahí donde estoy ahora, mi paseo va a tener la altura de 775. ¿Ven que está escrito ahí? La Z, ¿cuánto vale en ese punto? Nosotros con el mouse nos paramos en Civil en cualquier lugar y obtenemos los datos. Los datos ahí es que la altura es 77... ¿Cuánto era? No. 777.47 y la distancia desde el comienzo del eje hasta ese punto es de 87 metros, 87 lunares. Entonces acá donde yo estoy acá, que diseñé que mi paseo va a estar aproximadamente... ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Estoy hablando así. Yo diseñé ahí que mi paseo va a estar a 777, no sé cuánto de altura, y el terreno acá está mucho más abajo, está acá. ¿Está bien? Entonces, imagínense si yo en este punto coloco el ensamblaje como está ahora. Digamos que iría para el fondo de la pantalla 1 metro, ¿está bien? Y para adelante de la pantalla otro metro. Y mantendría la altura porque no tiene pendiente. Entonces quedaría en el aire. ¿Se entiende? Sí. Quedaría en el aire. El que va por ese camino, si va hasta el costado, se cae. Se cae la cantidad de metros que hay. Bien. Entonces yo tengo que conectarme al terreno. De alguna forma tengo que decidir, o puede ser un puente también. Bien, haré un puente.
Aquí selecciono. Bien. Para hacer un puente le colocaré acá, a cada lado, una barrera. Por ejemplo, acá hay barreras. Creo que lo hicimos. Barrera básica, por ejemplo. Bien. Para conectarme al terreno voy a usar la paleta genérica. Y tengo acá uno de los objetos que se llama Link Slope to Surface. O sea, un link que une el objeto o el punto que yo decida al terreno y dice slope, lo cual significa, por el nombre deduzco que lo que yo puedo determinar es cuál es la pendiente, cuál es el valor de la pendiente. Entonces yo hago clic acá, me abre acá las propiedades. Entonces yo le voy a poner en slope, le voy a poner, vamos a ponerle, no sé, 60%, acá, 60% la pendiente. Y voy a hacer clic en este punto que está acá. Y voy del otro lado. Acá no hace falta cambiar porque en estas versiones de Civil, desde el 2016 para adelante, si yo hago clic acá va a darse cuenta que estoy del lado izquierdo. No hace falta que yo cambie acá al lado izquierdo. Voy a hacer clic acá. Bien. Esto que me muestra acá es representativo de la pendiente. No quiere decir que vaya a ser así. Es decir, va a ser así, o para arriba o para abajo. Porque el terreno va a estar o arriba o abajo. Pero lo que se va a conectar va a ser con ese 60% de pendiente. ¿Está bien? Bien. Ya tengo listo entonces mi ensamblaje. Y lo que habíamos hecho es ir a corredor y crear el corredor o la obra lineal. Le ponemos nombre, paseo. Le decimos que el paseo tiene como alineación eje paseo. Seleccionamos desde aquí el nombre. La altura que va a tener, porque acá hay siempre por lo menos dos, porque está la altura del terreno y la altura de diseño. Yo podría hacer mi paseo sobre el terreno y tendría que elegir acá el perfil del terreno. ¿Puedes repetir cómo llegaste a eso? Sí. Yo ahora ya tengo los tres elementos necesarios para hacer el paseo, que es el eje, la altura que va a tener y el diseño del corte transversal. Entonces lo que voy a hacer es colocar este corte transversal a lo largo del eje. Lo voy a colocar, quiero decir, con una frecuencia. Voy a colocar cada 20 metros, cada 30 metros, cada medio metro. Yo voy a decidir qué frecuencia voy a dar. ¿Sí? Pero lo voy a colocar acá, así en la frecuencia, con la altura de diseño. Pero puedo usar para mi paseo la altura del terreno, lo cual significa que el paseo lo voy a hacer sobre el terreno. Si tengo un terreno suficientemente, ¿cómo se dice?, regular, ¿no?, que no tiene picos, podría hacerlo y apoyar directamente mi diseño del paseo sobre lo que es el terreno existente. Bien. Para hacer esa obra lineal voy a corredor, crear corredor, le pongo nombre, paseo. Voy a decirle cuál es el eje, voy a decirle cuál es el perfil de altura y le voy a decir a qué terreno se tiene que, voy a decir qué ensamblaje, perdón, paseo. Fíjense que para trabajar ordenado y que no me confunda, yo le puse el mismo nombre a cada objeto. Siempre paseo, altura de paseo, ¿bien? Porque si tengo varios ejes en el archivo y tengo varias alturas, ¿no?, yo voy a poder conectar cada uno según el nombre. A otros, si hago dos paseos, podría poner al otro paseo sur, paseo sur, paseo sur, paseo 2, paseo. Bien.
Tengo acá definido cuál va a ser el eje, cuál va a ser la altura, cuál va a ser el ensamblaje, y le tengo que decir a qué terreno se tiene que conectar, según el nombre de la superficie. Y esto lo vamos a deseleccionar y vamos a hacer OK. Y ahí tengo ya el paseo, que está conectado al terreno. Y yo lo selecciono y hago botón derecho, visualizador de objetos. Este es el paseo. Y vamos a ver algo importante acá. ¿Ven que acá hay un ensamblaje ahí? ¿Lo ven? Arriba y hay otro abajo. ¿Lo ven? Bien. Entonces, como hay un ensamblaje arriba y otro abajo, voy a pasar. Este ensamblaje de acá tiene 1 metro, que es el elemento, ¿se acuerdan? La acera. Y tiene, busca el terreno, está arriba, en este caso, con ese 60%. Y del otro lado lo mismo. Y acá puso otro. Una vez que va poniendo, y acá nos está poniendo cada 20 metros, después vamos a ver que podemos modificar eso, lo que hace es une el punto final de la acera del lado derecho con el punto final de la acera del lado derecho con el punto final de la acera, y así une y va creando el bien simple. Ahora, hay una cosa que es importante, que es la siguiente. Fíjense que acá busca el terreno con 60% y lo encuentra acá. ¿Está bien? Y acá busca el terreno con el 60% y lo encuentra acá. Y une este punto con este otro. ¿Qué pasa acá? Si yo pusiera otro ensamblaje acá, a los 10 metros, capaz que el terreno acá lo encuentra acá. ¿Sí? Si lo encuentra acá, esta línea exterior sería así y así. ¿Está bien? ¿Sí? Eso me modifica los cálculos. ¿Está bien? Porque no es lo mismo que yo tenga que hacer esto de conectarme al terreno con esto, hacer acá seguramente estoy por debajo del terreno, entonces tengo que hacer desmonte. Entonces una cosa es hacer el desmonte de esto y otra cosa es hacer un desmonte que viene así. Me aumentó mucho el trabajo y el precio y el costo, etcétera, etcétera. O sea que la frecuencia con que pongo mis ensamblajes es lo que me va a dar la precisión de los cálculos. Y el criterio es, si el terreno es relativamente regular, no tengo grandes montañas en el medio, diferencias de altura, no hace falta poner tantos ensamblajes, cada 20 metros, cada 50 metros, incluso a veces se trabaja incluso en diseño vial. Para saber el dato del terraplen, sí que no. Ahora vamos a calcular. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, este corredor que hemos creado, que le llamamos paseo, si lo vamos a buscar acá en la ventana Toolspace en prospecto, lo buscamos abajo de obras viales o corredor. Y acá está paseo. ¿Está bien? Botón derecho, propiedades. Y ahora seguimos trabajando. Si abran el archivo, ¿saben qué? Yo voy a abrir el otro archivo que... Vamos a ver. No sé, en el otro archivo, porque... A ver. Una consulta, a mí me aparecen 2 paseos en obras lineales. Debe ser que hay 2. Hiciste 2. Bien, ¿cómo puedo ver uno y que no se vea el otro? Ok. Si yo ahora voy acá a corredores, me paro en el nombre, ¿sí? Botón derecho, tenés Select, seleccionar. ¿Se selecciona algo en el archivo? Sí. Blanco. Pasé
escape, o sea, renuncia a la selección, parate en el otro, hace botón derecho y select. ¿También selecciona? Bueno, tenés que elegir cuál querés quedarte. En realidad se puede dejar así, porque hay formas de darle estilo que esconder o de hacer, después cuando hacemos lo que llaman layout de imprimir, podemos imprimir diferentes, unos y otros no. Y podés crear diferentes alternativas. ¿Entendés? Ahora, efectos de lo que vamos a hacer, uno de ellos, seleccionarlo y borrarlo. Botón derecho, tenés en el botón derecho, tenés delete. Si no, hace select y borrarlo desde el teclado. ¿Todos tenemos este paseo? ¿Tenemos el corredor? ¿Sí? Bien. Si tenemos el corredor, y la pregunta que vino acá es la que correspondía, ¿cómo calculamos en plata cuánto nos cuesta esto? ¿Está bien? Para calcular en plata cuánto nos cuesta esto, lo que necesitamos hacer es dos. ¿Cómo calculábamos en Civil? Que necesitábamos por lo menos dos superficies. Entonces, una vez hecho esto, lo que necesitamos es una superficie más que sea la superficie del corredor. Entonces le vamos a pedir a AutoCAD Civil que cree una superficie en forma automática en base al corredor que tenemos. ¿Está bien? Esta superficie que vamos a crear ahora es una superficie del corredor o de la obra lineal. No es como hemos creado hasta ahora superficies. Esta es una superficie que se crea automáticamente en base a una obra lineal o a un corredor. Tenemos que sí o sí tener en el archivo un objeto obra lineal, un objeto corredor. Vamos a ir al nombre acá, abajo del corredor, de corridors, o ¿qué dice? Obras lineales, dice, ¿no? ¿Qué dice acá en vez de corridor? Obras lineales. Abrimos el más, abrimos el nombre, en el nombre, botón derecho, propiedades. ¿En el nombre? En el nombre del corredor, botón derecho, properties. Esta es la ventana propiedades de AutoCAD Civil. ¿Se acuerdan que había una ventana de AutoCAD y una ventana de AutoCAD Civil de propiedades? Bueno, esta es la ventana de AutoCAD Civil, que es la que necesitamos. También podemos seleccionar en el archivo mismo el objeto corredor. El objeto corredor, ¿sí? Botón derecho, Corridor Properties. O propiedades de objeto lineal. Y llegamos a esta ventana. Estamos todos acá. En esta ventana. ¿Sí? Acá podemos en información cambiarle el nombre. En lugar de paseo, ponerle lo que nosotros querramos. Y para crear una superficie tenemos que ir a Surfaces. Acá vamos a crear una superficie. Para crear la superficie vamos al primer icono, crear una superficie de obra lineal, o create a corridor surface, y ya me la creo acá. Le vamos a acá, ¿sí? Otra vez, en la solapa surfaces o superficies, estoy en corridor properties, en la solapa surface, el primer icono sobre la izquierda, hago clic y me creo acá un renglón que es una superficie. Y le vamos a ir a poner un nombre. Le voy a poner superficie, donde le pone automáticamente, me puso a mí paseo, le voy a poner superficie paseo. Y le vamos a poner superficie paseo top. ¿Por qué superficie paseo top?
porque la parte de arriba. Muy bien, Porque Agustín. se acuerdan que nosotros le dimos una profundidad. Estás afiladísimo. ¿Está bien? Es una luz, te pido. Yo puedo hacerla arriba o puedo hacerla abajo la superficie. ¿Se entiende? Yo voy a cancelar acá. Ustedes no cancelen. Yo acá. Esto tiene un ancho. Yo puedo hacer la superficie sobre esta altura o la superficie acá abajo. A lo largo de la obra. ¿Está bien? Y la cuenta es distinta. ¿Se entiende? Bien. Entonces, yo voy a fijarme ahora acá. Yo creo que utilicé, en este corredor creo que estoy utilizando esto. Creo, si no me equivoco. ¿Dónde está el corredor? Aquí hice. Ah, sí. Ok. Déjenme ver Corridor Properties. Ok. Assembly. ¿Cuál es el ensamblaje que han usado ustedes? ¿Cómo está compuesto? ¿Tiene así un muro de contención o no tiene nada? Creo que habíamos usado ese. El diagonal. Ese Ese. simple. Bien. Ok. Yo voy a hacer algo que después... ¿Creaste la superficie al final? Porque Todavía no. Ah, Todavía no. como un Yo camino voy para a- saber si cancela. Tenemos una pregunta. Sí. Cuando es el perfil del corredor, yo lo he encargado a la línea, a la línea. ¿Otra vez? Como ya tenés El corredor. la línea, con el corredor, no lo tenés linkeado. ¿Qué? ¿Al corredor no tenés linkeado? ¿Qué es lo que no tenés linkeado al corredor? Tenés la forma del. Esto no tenés linkeado. Eso lo tenés, pero no tenés linkeado, no te aparece. No aparece en el corredor. No aparece en el. ¿No se te creó el paseo? No se creó el paseo. Lo que puedes hacer es botón derecho propiedades y vas a parámetros. ¿Sí? Y acá podés definir cuál es el eje, acá cuál es la altura de diseño y acá cuál es el ensamblaje. Fíjate que dicen cada uno de estos lugares. Acá, acá y acá. Y la selección. Claro. ¿Qué dicen esos lugares? ¿Estás sufriendo? ¿Dice algo en esos lugares? Sí, Propiedades de la obra lineal, la solapa parámetros. Tenés en inglés y castellano. ¿Posta? La solapa parámetros, que es la primera solapa, Ah, obvio. Bien. dice horizontal, ahí tenés que elegir el eje, Joya. la alineación. Vertical, elegir. ¿Está bien? Bien. Cuando haces OK te va a preguntar si haces reveal. Me despreció mi caramelito. Quiero el tuyo. Bien. Quiero el Entonces, tuyo para que crear tiene- la superficie, Tiene colores. Surface, creamos una superficie, le ponemos acá el nombre,
paseo top. Y acá, fíjense, ¿se acuerdan de que teníamos códigos? Que los elementos estos tenían puntos, tenían líneas, eran los links, y tenían shape. Yo ahora no voy a repasar eso. Acá vamos a elegir el código top y lo vamos a sumar a la superficie. Es decir, una vez que creamos la superficie, esta superficie que hemos creado aún no tiene información. La información la va a sacar de los links, de las líneas, que tienen código top. Entonces voy a hacer más acá y ahora sí tiene información. ¿Qué información tiene? La información de la altura. Perdón, top y el más. Elijo acá links, elijo acá los códigos que se llaman top y aprieto el más. Ah, el más. Ahí está. Entonces, al apretar el más va a figurar acá abajo. ¿Está bien? Sí. Bien. Y ahora vamos a ir a boundaries o Bordes. ¿cómo? Contornos, Contornos. que en realidad es el límite de la superficie. Nos aparece acá el nombre, acá, ¿sí? Vamos a hacer botón derecho y le vamos a decir que el contorno o el límite de esta superficie lo vamos a hacer corridor extends, o sea, toda la extensión del corredor. Vamos a hacer OK y vamos a hacer reveal. Me parece que algo hice mal. No. A ver. Está correcto. Bien. Ahora si vamos a superficies y abrimos el más de superficies, van a tener otra más, ¿verdad? ¿Hicieron la superficie? ¿Pueden hacerla? Fíjense en el prospector, bajo superficies, tienen que tener, además de topografía, la superficie nueva, ¿sí? Con el nombre que le dieron. Y fíjense que tiene un icono distinto. ¿Por qué? Porque esta superficie está definida por el corredor. Tiene el icono del corredor. Si hacemos botón derecho acá, en esta superficie, y hacemos seleccionar, y ahora hacemos botón derecho acá en mitad de la nada, y hacemos visualizador 3D, tenemos una superficie que es la superficie del paseo. No es ni más ni menos que la superficie del paseo. Con el talud, con el paseo en sí. Y acá pongo visualizar shader, por ejemplo. ¿Ven? Está todo el paseo con la conexión al terreno. Esta es la superficie. ¿Hay alguien que no pudo hacerlo? 2 segundos. Che, la superficie está. Toma la carretera por arriba o por abajo. Todo el volumen de carretera. ¿Vieron? ¿Sí? Por arriba. Esperen. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Entonces, como ya tengo dos superficies, Che, no, carajo, contesteme. ¿alguien se acuerda cómo hacer el cálculo de volumen? No. Analyze o análisis y Volume Dashboard o pizarra de volúmenes. Centro de control de volúmenes. Centro de control de volúmenes. Centro Centro de control de volúmenes de la NASA. Vamos a crear otra superficie que va a ser la cuenta de una superficie menos la otra. Entonces acá con este icono vamos a agregar una superficie de volumen. No, no deja.
perdón, en el icono de acá. Crear, no agregar, crear. Le vamos a poner un nombre, los nombres que sean coherentes. Va a ser volumen paseo. El tercero. Y le vamos a definir cuál es la superficie existente y cuál es la superficie de diseño. Entonces, la base surface o superficie base, hacemos clic acá, hacemos clic en los tres puntitos y de la lista, ¿cuál elegimos? Topografía. Topografía. Disculpa, ¿no me parece cuando hago clic en el botón, no aparece la ventana? ¿Esta ventana o esta? La anterior. ¿No te aparecerá minimizada tipo el ¿Esta no te cuadrado? aparece? Haces clic acá en Volume Dashboard. ¿Vos pagaste todo el curso? No sé. Fotografía. Ah, hablando de eso, pagué el posgrado. Debo las dos cuotas. No vine a pagar. Que se duerme en clase y no paga. Para las preguntas más. La que puede. Puede renunciar, puede pagar. Ahora se va a comprar un tostado para todos. Es la típica piba pudiente. La piba vive en una quinta allá en Belville. También vas a poder pasar. Compré 24 cervezas en lata por 950 pesos. Pagué 40 pesos cada lata. Está bien. Encima son cervezas Andes, Estela y no me acuerdo cuál otra más. Y ponerle un margen. Y Patagonia. Con el Entonces, que te bajan las entradas. Claro, Dilby. Dilby, ponerle Hacemos. 50 pesos la lata. Son 1200 pesos, 24 latas. Así que 900 más. hacemos clic en Y son latas, te la Create, en crear. Le ponemos Tengo que nombre, hacer previamente. dijimos volumen paseo. Hacemos clic en donde dice superficie base o base surface, hacemos clic en los tres puntitos, elegimos topografía. Y abajo, en comparación, elegimos la superficie paseo top y hacemos OK. Y acá ya vamos a tener un cálculo. Y ya este cálculo es el cálculo de desmonte y de relleno que voy a necesitar. Ahora, fíjense que acá tengo, en mi caso, tengo un relleno de 100 y pico, 105 casi metros cúbicos. Y tengo un desmonte de 63. Para que esto sea más barato, ¿qué tendría que hacer? Hacerlo más equilibrado. Más equilibrado. Y acá lo que tengo es mucho relleno. ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que hacer con la altura? Bajarle el nivel. Bajar en algún nivel para que baje el relleno. Entonces yo, fíjense lo que voy a hacer. Bueno, es más o menos equilibrado. Este es mi... Fíjense que esto es muy importante en AutoCAD. También tengan en cuenta lo siguiente, y hago un paréntesis en lo que estamos aprendiendo. Es tan importante, o más importante quizás, saber el potencial del programa que saber hacerlo. El día de mañana, si ustedes están en un proyecto BIM, es muy probable que ustedes estén haciendo el modelo en Navis o lo reciban en Navis o estén lo que sea, y hay alguien que lo esté trabajando en Civil. Pero ustedes tendrán que saber que le pueden exigir, bueno, dame el monto de desmonte y dame, saben que lo pueden obtener. ¿Está bien? Es importante en BIM saber el potencial. Revit ustedes lo estudian muy a fondo. Ustedes saben lo que puede dar Revit. Ustedes pueden, bueno, decime cuántas ventanas de 60 por va a dar. Pues saben que lo puede dar. Lo pueden exigir. Bien. Yo acá, como quiero cambiar esto, entonces me paré acá en lo que es el diseño
fíjense que yo acá, que está por sobre el terreno, yo voy a simplemente bajar. Perdón, acá. Vamos a separar esto para poner. Y podré bajar, o también crear más relleno, ¿sí? O sea, puedo bajar acá, ¿está bien? Lo que estoy haciendo es crear más relleno. O bajar donde estoy rellenando, donde estoy, ¿está bien? Yo bajé allí. ¿Qué pasó? Al modificar uno de los elementos del corredor, en donde está el corredor, que llama Macedo, me aparece, ¿se acuerdan de este signo de admiración? Que hay una modificación y no está actualizado. Lo mismo me aparece en la superficie volumen, pues también la cuenta cambió. ¿Está bien? Ahora, fíjense, en la superficie topo no me aparece el signo. ¿Por qué no me aparece el signo? Si hago botón derecho acá, está en reconstrucción automática. ¿Se acuerdan de poner un objeto en reconstrucción automática o dejarlo manualmente? O sea que automáticamente va a cambiar en cuanto actualice el corredor. Entonces yo voy a hacer botón derecho, reveal. Y ya lo actualizó. Ahora si abro el volumen acá, voy a tener que actualizar y ahí me actualiza. Y ahora por ese cambio que hice, yo tengo 85 y 70. Ya me aproximé mucho a... Cambié el precio de esto totalmente. ¿Sí? De tener el doble de relleno contra la mitad de... Yo acá en esta obra podría simplemente trasladar tierra dentro de la misma obra. Bien, preguntas, consultas. Bien, esta es una de las formas de crear caminos, senderos, carreteras, vías férreas, cualquier obra lineal que se les ocurra, se puede hacer. Si quiero hacer un cerco, quiero cercar el parque, ¿está bien? Vamos a hacerlo juntos. Quiero cercar el parque. Entonces voy a ir a hacer una polilínea. Hagan una polilínea así. Pongámosle. Quiero cercar esta zona. Esta zona quiero poner una verja, un muro, lo que sea. Cualquier cerco, muro, no deja de ser una obra lineal. Entonces lo que tengo que hacer es una alineación, ver la altura que le voy a poner a ese cerco. ¿Cuál va a ser la altura? Y yo voy a hacer un cerco. ¿Va a estar ajustada a la topografía? Va a estar ajustada a la topografía. O sea que no voy a necesitar que hacer un perfil de diseño. Para hacer el corredor voy a usar el perfil de la topografía misma. ¿Se entiende? Bueno, lo voy a hacer rapidito. Voy a ir a Alignment o alineación y crear una alineación a partir de un objeto. Lo voy a hacer al revés. Voy a elegir este lado para empezar. Enter. Otra vez Enter para aceptar el sentido que le di. Le vamos a poner como nombre vamos a ponerle cerco y después vamos a hacer un muro o lo que sea.